7 de la mañana, 41 minutos, momento de entrevista en De 7 a 9. Hoy nos visita el profesor Patricio Bolton, él es director de la Casa Educativa y Terapéutica del Forestal de Cedronar. Profesor, buen día, bienvenido. Buen día. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Profesor Patricio, para la gente que conoce poco o que quizás toca de oído, ¿qué es la Casa Terapéutica del Cedronar en Forestal y con qué temática están trabajando? La Casa Educativa Terapéutica es uno de los dispositivos que tiene Cedronar. Más o menos en el país, Cedronar tiene unas 70 casas de esta. En la provincia de Jujuy tenemos dos, en Salvador una y Palpalá la otra, esta de donde yo trabajo, y otra que se está por abrir en La Quiaca, que ya está todo el equipo designado y que pronto estaría por abrirse. Se trabaja con las personas que tienen problemas de adicciones, ¿así? Exactamente, de aquellas personas que tienen problemáticas de consumo, son las personas que nosotros atendemos, en una red de instituciones que ha construido el Ministerio de Salud en los últimos años, donde participan hospitales, centros de salud, organizaciones vecinales, organizaciones de la sociedad civil. ¿Y cuáles son las actividades, profe, que realizan adentro de la Casa Terapéutica? Los jóvenes son buscados en distintos barrios por una camioneta que pone el Ministerio de Salud, y barrios de San Salvador y de Palpalá. Llegan a la casa hacia las 9 de la mañana, desayunan y a partir de ahí empiezan distintos grupos terapéuticos todos los días, o grupos de educación para la salud, o grupos de organización del fin de semana, de evaluación del fin de semana. Después tienen deporte, después talleres, chapa y pintura, cocina, arte, taller de huerta, taller de trabajo de reciclado, murales, etcétera. Entrevistas psicológicas, entrevistas con psiquiatras, y hacia las 6 de la tarde vuelven. Profesor, ¿cómo está compuesto el equipo que trabaja en los establecimientos de Cedronar? En este tipo de establecimiento hay tres tipos de personas que trabajan. El equipo de profesionales, que ahí tenemos educadores para la salud, agentes sanitarios, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales. Después tenemos el segundo nivel, que es talleristas de todo tipo, y después tenemos operadores, que son aquellos que acompañan a los pibes todo el tiempo durante toda En la este jornada. acompañamiento también se trabaja con el grupo familiar en materia de contención. En nuestro caso, como nuestro establecimiento está bastante retirado, queda en la comunidad de Forestal, la frecuencia de colectivos es muy poco, los psicólogos son, y prontamente algunos trabajadores sociales, son los que van a los barrios y se entrevistan con las familias. Hay reuniones familiares y reuniones más bien personales con la familia de los usuarios. Profesor, para graficarle a la gente un poco la demanda que existe en este tipo de problemática, ¿se pueden revelar algunos datos estadísticos, por lo menos de lo que es el centro en Forestal, digamos, en el que usted trabaja? Sí, nosotros llevamos 150 días de reapertura. Esta casa había estado cerrada 150 días. Más o menos en 150 días hemos atendido 200 personas. De esas 200 personas, en este momento hay 50. Varios han sido dados de alta, algunos no pudieron continuar, otros están en otra situación, varios están en situación de calle. De los 50 que están anotados, diariamente asisten 20. Van rotando por distintas cosas, o porque están en situación de calle y es muy difícil acercarse, o porque están atendiendo cuestiones de trabajo o de familia o lo que sea. Dadas las circunstancias particulares de cada una de las personas, es como un proceso que es largo, pero que también resulta un poco complicado mantenerlo en el tiempo. Sí, es largo o corto, depende cuándo empieza la persona su tratamiento, qué nivel de apropiación tiene del problema, cuáles son la cantidad de cosas que hay que trabajar. Hay gente con la que hay que trabajar primero la cuestión alimentaria, la cuestión orgánica, las cuestiones de salud, y después empezar a problematizar sobre el consumo. La problemática depende cómo lo agarra uno, la cantidad de tiempo. Cuanto mayor acompañamiento familiar y del entorno hay, más rápido se hace. Tal cual. Eso le iba a consultar, digo, también, aparte del acompañamiento que hace la Casa Terapéutica, digo, la familia es un pilar fundamental en este caso, ¿no? El más importante casi.
te diría. Sobre todo cuando los adolescentes, precisamente entre los 12, 20 años, necesitan mayor acompañamiento de su familia. Si por ahí personas con problemas de consumo de edad avanzada tienen otros sostenes o deberían tener otros sostenes. Pero en esta etapa que necesitamos sí o sí de la familia, de la escuela, de las organizaciones, cuanto mayor presencia de escuela haya, mayor presencia de organizaciones y de familia, más rápido es el asunto. Profesor, estadísticamente hablando, ¿la adolescencia es el punto más crítico para este tipo de problemáticas? Sí, porque el problema de consumo tiene que ver con un problema identitario, con un problema de sentido. Entonces, la adolescencia es justamente el tiempo donde hay muchas preguntas por el sentido, por la identidad, y en una sociedad que por ahí está desatendiendo esta franja etaria y algunos sectores sociales, entonces ahí se da mucho más. Si tuviera que armar usted un listado de las adicciones, digamos, ¿no? Del consumo, ¿cuál es el que se registra con mayor frecuencia aquí en Jujuy, o por lo menos en el sector que ustedes abarcan? Y el consumo mayoritario es alcohol, está más naturalizado, ese es un gran problema, porque nadie lo ve como consumo problemático y sin embargo es la puerta de acceso a muchos otros consumos, y sí que es un consumo problemático por el modo, la forma y las representaciones que hay en torno al consumir el alcohol, y sí trae aparejado mucha cantidad de inconvenientes. Lo que más preocupa en general es el consumo de pasta base y paco. Es decir, los que vienen a la casa no vienen, son muy pocos. Los que vienen, pongámosles un 5, un 10%, los que vienen por consumo de alcohol. 5% que vienen por consumo de inhalantes. El 85, 90% vienen por cuestiones de pasta base y paco, que es lo que más va creciendo. Profe, la inclusión social también uno imagina que es algo, un pilar importante para personas que tienen este tipo de problemática. ¿Cómo lo ve usted en Jujuy? ¿Existe la inclusión de este tipo de personas? Se va haciendo difícil en general en la sociedad. Yo creo que como sociedad vamos teniendo cada vez más naturalizadas distintas dinámicas de exclusión social. Es decir, mientras que la escuela secundaria no contenga esta franja etaria y la contenga significativamente, ofreciendo currículum consentido, mayores ofertas, mayores acompañamientos personalizados, mientras no tengamos escuela secundaria que contenga esta franja etaria, y mientras no tengamos inclusión laboral temprana, que ese es otro tema importante, entre el que se termina la secundaria a los 17 y 18 y entre el que se entra a trabajar a los 22, 23, 25, ahí tenemos un tiempo de moratoria que como sociedad tenemos que pensar distintas instituciones o distintas estrategias que nos permitan pensar la inclusión social. Si no tenemos unos cuantos años sin mucha cosa que hacer. Claro, totalmente. Profe, la gente que quiera acercarse a ustedes, dónde los pueden localizar, y por sobre todas las cosas, por ahí es un tema que mucho no se habla, ¿no? Entonces, ¿se preserva, digamos, hay algún tipo de resguardo de la identidad, digamos, de una cuestión muy personal que por ahí tiene que ver con lo familiar? No, yo creo que es un gran problema el tema que de esto no se hable. Yo creo que como sociedad hay que involucrarse mucho y hablar mucho. Se los ve a los jóvenes en las esquinas consumir pasta base o consumir inhalante y pareciera como que no queremos hablar de eso. Yo creo que hay que hablar de eso y mucho. Los que quieran acercarse, hay una institución que hace muchos años viene trabajando en esto, como el Umbral, que está ahí en Belgrano al 1201, o si no el Hospital San Roque, que también tiene una guardia de salud mental, y si no los centros de salud de los barrios, se supone que cada vez van creciendo más en capacidades para recibir a las personas, escucharlas y según su problemática aconsejarle o un centro de internación o un centro de día o un tratamiento ambulatorio. Pero cualquier centro de salud debería estar capacitado para orientar, y si no el mismo Ministerio de Salud, que hay una dirección de salud mental y una coordinación de salud mental y adicciones que recibe a la gente y de ahí también esto, la ¿no? acompaña. Lo multidisciplinario también ayuda a que sea más escuchado y sea más
asimilado en algún punto, porque es una problemática, digo, no asimilarlo en el sentido de naturalizarlo, pero no, sí claro, en el sentido de responsabilizarnos como sociedad, ¿no? Lo bueno me parece que por ahí es cierto que no se habla mucho o no se quiere hablar mucho del tema, pero han aparecido un montón de instituciones que están ayudando a personas con problemáticas de este tipo, ¿no? Sí, en todo este tiempo se ha ido construyendo desde el propio Obispado de Jujuy, que ha armado una casa ahí en San Martín al 550, una casa que recibe y acompaña y deriva, el Hospital Arroyave en Perico, donde tiene centro de internación y que ha crecido en capacidad de internación, y bueno, y después distintas instituciones de la sociedad civil. Profesor, a nosotros nos gustaría que por medio de este espacio usted dirija algún mensaje o alguna palabra o lo que usted quiera, con lo que usted quiera llegar a la comunidad en general sobre esta problemática que ustedes de muy buena voluntad y de muy buena manera abordan todos los días. A mí me parece que es un tema que no hay que temerle, que no hay que asustarse, sino responsabilizarse adultamente. Es una cuestión de nuestra época social, es un tema que nos ha venido por nuestro modo de vivir como sociedad. Yo creo que nos tenemos que hacer cargo, es decir, la velocidad con la que queremos vivir, el encierro, el individualismo y a veces cierta indiferencia, ha generado este problema social que necesita que abramos los ojos, no le tengamos miedo y nos hagamos cargo. Profesor Patricio Bolton, le agradecemos muchísimo su visita de 7 a 9. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable. El profesor Patricio Bolton, director de la Casa Educativa y Terapéutica de Forestal de Cedronar, con un mensaje muy particular y cierto, ¿no? Exactamente, un tema que verdaderamente hay que abordar.